con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el domingo, la 20ª semana del tiempo ordinario. El tema pues está en la pantalla: la comunión nos une a Cristo y a la comunidad. Ya llevamos 3 domingos hablando sobre el tema de Cristo como pan que ha bajado del cielo. 3 domingos. Vamos a dar como un repaso para poder entender este mensaje del Evangelio de San Juan de hoy. Ese antepenúltimo domingo hablábamos de un Jesús que se preocupa por un pan material, que a la gente le da el pan de la vida, el pan material que multiplica los panes y los pescados. Recordemos cómo Jesús multiplica y le da a la gente hasta saciarse. En primera instancia, Jesús vela por nuestra vida humana, ese pan material que se necesita para fortificar nuestros ánimos y nuestras fuerzas y seguir viviendo en este mundo temporal. El domingo pasado hablábamos de un Jesús que va mucho más allá, que después de haber notado los milagros del Señor, la gente va a escuchar el mensaje de un Cristo, de un Jesús que nos da un pan espiritual, el pan espiritual que también necesitamos para la sobrevivencia espiritual, que ese pan espiritual lo debemos de consumir. Y la gente preguntaba: darnos a comer de ese pan. Yo soy el pan que da Dios, que al consumirlo sacia nuestra hambre, nunca más tendrán hambre ni sed. Darnos a comer siempre de ese pan. Hoy la palabra nos invita a poder participar de ese pan real, ese pan de Jesucristo. Hoy la palabra nos invita a ir mucho más allá de un pan material, de ese pan espiritual y las respuestas y los significados que da ese pan espiritual, o sea, la Eucaristía. Solamente a partir de una virtud que acabamos de leer del libro de Proverbios podemos entender ese significado de la Eucaristía. La sabiduría, como nos dice la palabra, se ha construido su casa plantando 7 columnas. Solamente a través de la sabiduría podemos construir todos esos misterios que se enmarcan dentro de la Eucaristía. Ese es el significado que nos da pues el Señor hoy a partir de ese pan. 7 veces nos dice hoy el Señor en el Evangelio de San Juan que Él es el pan que ha bajado del cielo y que quien consume ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Eso es como trascender lo que estamos consumiendo en la Eucaristía. Por eso nuestra vida espiritual tiene que ir enmarcada en una vida de contacto con Dios. La sabiduría no se consigue en los libros, ni en las escuelas, ni en las universidades. No se alimenta con la razón, se alimenta con la espiritualidad.
El Papa Juan Pablo decía: cuando nosotros somos capaces de arrodillarnos delante del Señor, poseemos la sabiduría. La sabiduría se posee en el encuentro con el Señor, viene de lo alto. Por eso es importante tener la sabiduría en nuestra vida espiritual para comprender estos grandes misterios que se encierran en la Eucaristía. Ya no es el pan que esperaban los judíos, un pan material, era un pan trascendental. El pan del cual nos habla hoy el Señor es un pan que da vida eterna, que nos encamina a descubrir ese sendero que lleva a la salvación. Es ese pan que al consumir en la oración y en la vida sacramental, pues nos enrutan a ese encuentro con Dios. Ahí donde le damos el sentido a la vida. A veces la vida pierde sentido, nos desenfocamos de vez en cuando, perdemos la órbita en cualquier momento de nuestra vida y llega la oscuridad. La Eucaristía nos adentra, nos da la luz y nos enfoca la espiritualidad y nos enfoca la esperanza y nos lleva por el buen camino. Por eso cuando participamos de la comunión estamos conectados con el Señor. Cuando el Padre dice cuerpo de Cristo, ¿usted responde qué? Amén. ¿Qué responde? Amén. Ese amén significa estoy de acuerdo contigo, hago comunión contigo, me voy contigo, Señor, y me voy a poner las pilas para poder seguir avanzando por un caminar, por un sentido mejor. Voy a caminar por ese sendero de la bondad que me lleva a la perfección con Dios. Por eso hoy San Pablo a los Efesios nos da una distinción, nos dice: aquel que está fuera del Señor empieza una cantidad de signos negativos y oscuros. No os emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje, sino que despojaos en el Espíritu de Dios. Cuando yo soy capaz de comprender que la Eucaristía me llena mi corazón, entonces esa Eucaristía me quita lo que yo estoy viviendo en la oscuridad y me introduce a vivir en la luz del Señor. Por eso, comulgando con Cristo, renovamos nuestra vida. Es una participación a la conversión. La pregunta es: ¿qué me limita a mí comulgar en la presencia del Señor? ¿Hay alguna oscuridad que ataja mi vida para no comulgar con Cristo? ¿Qué hay aquello dentro de mi corazón que me pierde una dimensión espiritual? ¿Qué es lo que hay en mi vida que ataja el amor de Dios? ¿Qué no me permite entrar en contacto con el Señor? La Eucaristía es un gran milagro. Es el milagro más vivo, presencial a nuestros sentidos. La Eucaristía siempre está viva y activa en nuestra vida. Por eso, participando de la Eucaristía o la comunión, tenemos la entrada al cielo. Esa es la puerta que se abre. Cuando usted comulga con Cristo, está introduciendo su vida al misterio de Dios y se va llenando de mucha fortaleza para poder sobrepasar esos mismos obstáculos que la misma vida nos presenta y poder lograr el objetivo. Se me abre la meta, se me abre el sentido de la vida. Yo comulgo con Cristo y se me abre esos sueños. Y ya lo que hemos recibido en el bautismo se llena de mucha fortaleza y ya vamos a encontrar la meta de esta vida. Quien no está con Cristo vive en las tinieblas. Y el que vive en las tinieblas no tiene sentido de vida. Su vida se derrumba. Y alguna vez aparecerá la palabra que dice: no le encuentro luz a mi existencia. ¿Para qué vivir? Porque no tenemos contacto espiritual. Ya nos había advertido el Señor que así como usted necesita la comida material, también se requiere una comida espiritual. Y a través de Jesús la podemos conseguir. Alimentamos nuestra vida espiritual con toda esa vida sacramental. Y me da mucha alegría cuando el templo se llena, la gente viene a la Eucaristía, participa de la misa, antes de dormir hace una oración, antes de levantarse le da a Dios gracias por lo que durmió y le presenta a Dios el día que va a vivir. Eso es contacto con Dios, eso es Eucaristía, es el encuentro con Dios que nos ama a través
de una oración o de una plegaria o a través de ese contacto con el Señor. Pero se vuelve mucho más realidad cuando participo de ese pan que baja del cielo y que por 7 veces hoy el Señor nos invita a consumirlo a Él. Que cuando consumimos al Señor tenemos vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Comunión. Ahí está la comunión. Comunión cuando usted se casa y hace comunión con su esposo y con su familia. Así el Señor hace comunión con nosotros. La comunión con el Señor es tener un contacto abierto con Dios a través de Jesús. Eso es comunión. Es que yo voy a la misa, hago comunión con el Señor. Pues sí, claro, la Eucaristía prolonga una fe, pero se vuelve más viva y más radiante cuando usted puede comulgar en la presencia del Señor. Y te alimentas de este pan sustancioso espiritual que sabe a lo que queramos que sepa. Una parte espiritual que me profundiza al amor de Dios. Por eso Cristo pan nos une a Él. Nos une a Él. La Eucaristía nos une a ese gran misterio. Y cuando la Eucaristía nos une al misterio de Cristo, pues lógicamente nos une a la comunidad. La Eucaristía se prolonga y va mucho, mucho más allá. Cuando yo vivo la Eucaristía, la quiero reflejar donde quiera que me encuentre. Donde usted está y usted comulgó activamente con el Señor, esa Eucaristía tiene que profundizarse. Esta misa que usted hoy está celebrando tiene que vivirla donde usted se encuentre. Que la alegría, la armonía, que la eficacia de la Eucaristía sea para ti una vivencia y que la pueda participar con tu familia, con el prójimo, con aquel que vive próximo a usted, que es su familia, que son sus vecinos, que son sus compañeros de trabajo, que son sus compañeros de universidad. La Eucaristía me tiene que aproximar al otro. Y cuando se vive a Cristo, eso se refleja. Eso se llama en teología donación. Yo me dono al Señor y también me dono al otro. Dono mi amor, dono mi esperanza, dono mi fortaleza, dono un abrazo, dono la fraternidad, la familiaridad. Me dono al otro porque Dios se ha donado en mí a través de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía tiene que prolongarse. No quedarse aquí en la Eucaristía, no quedarse en el templo. Tiene que ir mucho más allá, hacer efecto en ella. Por eso la Eucaristía hoy en el Evangelio de San Juan nos está explicando cuáles son los efectos que produce la Eucaristía, cuáles son los efectos al comulgar con Cristo y cuál es el efecto que produce en mí cuando yo estoy en contacto con Él por medio del pan vivo que ha bajado del cielo, que se vuelve en mi corazón, que se vuelve en mi alma, que se vuelve en mi espíritu, que se vuelve en mis dones, que se vuelve en mí muchas cosas muy importantes que yo puedo poner en práctica a partir de mi vida espiritual como reflejo frente a los demás, aquellos que comparten conmigo. Por eso la Eucaristía, mis queridos hermanos, es un convencimiento a lo que nos dice hoy el Salmo 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor, decía el Salmo 33. Cuando a usted le gusta, te vibra la parte espiritual y usted goza con la presencia del Señor cuando está en su corazón. Ahí está la conclusión en la pantalla. Concluimos diciendo: comulgando con Cristo, renovamos nuestra vida. Participando de la comunión, tendremos entrada al cielo. Cristo pan nos une a Él y a la comunidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.